Hola a todos, todas, bienvenido a un nuevo vídeo de eficiencia. Como veis, hoy le dedicaremos al mecanismo por el cual ocurre la replicación del ADN. Y vamos a empezar viendo el mismo en procariotas. Posteriormente veremos las diferencias que hay con los organismos eucariotas. Y en procariotas voy a hacer aquí mi pequeño homenaje a esta bacteria, Escherichia coli, una bacteria multiflagelada, ya que es el organismo que más nos ha enseñado sobre este proceso. Vamos a dividirlo en fases, siempre buscando la pedagogía del mismo. Evidentemente os podéis imaginar que es un proceso continuo, pero bueno, así tiene una mejor comprensión. Y la primera es la fase de inicio. En la fase de inicio lo que vamos a tener es unos marcadores que se van a colocar en la molécula del ADN, indicando cuál va a ser el origen de la replicación. Y esos marcadores vienen determinados por una secuencia de inicio que hay en el ADN. Es decir, hay una secuencia de nucleótidos que van a decirle a una proteína, colocado aquí. Y esas proteínas van a ser detectadas por unas enzimas que se llaman helicasas. Vamos a representarlas con estos triangulitos. Y las helicasas van a abrir las hebras del ADN justo en esa zona, ya que son capaces de romper los puentes de hidrógeno que están uniendo ambas hebras. Y de esta manera nosotros vamos a tener esa primera fase, que vamos a llamarle fase 1, de origen de la replicación, en el inicio de la replicación. Vamos a ver una segunda fase, que es la formación de la burbuja de replicación, en la cual van a participar más enzimas. Tenemos nuestra cadena de ADN, vamos a colocar aquí una burbuja, que no es más que esas hebras de ADN abiertas. Nosotros tenemos, por un lado, ambas helicasas colocadas en ambos extremos, que le están delimitando, si esto era el origen de la replicación, nos están delimitando dos horquillas de replicación. Esto sería una horquilla de replicación 1 y esto sería una horquilla de replicación 2, cada mitad de la burbuja de replicación. Por lo tanto, nos está hablando de un proceso bidireccional, va a ocurrir en ambos lados. Ahora bien, estas hebras necesitan de unas proteínas estabilizadoras para que no se cierren sobre sí mismas por complementariedad, de modo que esto no vuelva a enrollarse. A estas proteínas se le llaman proteínas SSB, del inglés Single Stranded Binding, o en castellano, proteínas estabilizadoras, que las mantienen abiertas. Además, en las inmediaciones de esa burbuja de replicación, en ambos extremos, se produce un sobreenrollamiento, lo cual crea tensiones que podría romper la fibra de ADN y por lo tanto quedar dañada. ¿Qué ocurre? Hay unas proteínas que se llaman topoisomerasas que a ambos lados van a hacer una rotura, pero controlada del ADN. En este caso en concreto tenemos a la topoisomerasa 2, que en Escherichia coli tiene nombre propio, se llama girasa. Y esta topoisomerasa 2 corta ambas hebras de ADN, se desenrollan y con la acción de una ligasa son empalmadas de nuevo y tendríamos las tensiones liberadas y por tanto podría seguir el proceso de replicación. En este lado ocurre exactamente lo mismo. Hay otros tipos de topoisomerasa, la topoisomerasa 1, que en lugar de cortar dos hebras corta una, pero el resultado es el mismo. Bueno, pues aquí ya tendríamos establecida nuestra burbuja de replicación. Pasamos ahora a una segunda fase general, que la vamos a llamar la fase, vamos a ponerle otro color, por diferenciarla de la fase de inicio, vamos a ponerle color verde. Va a ser la fase de elongación y terminación. Cuando ya no haya más hebra que replicar, pues termina la replicación, terminación. Simplemente por eso. Vamos a fijarnos en esta horquilla de replicación, ¿vale? Por hacerlo más sencillo. Teníamos la fase 2, vamos a poner ahora la fase 3. Y en la fase 3 actúa una enzima que es necesaria, importante, porque es la única polimerasa de ácidos nucleicos capaz de actuar sin cebador, que es la ARN
polimerasa. Todas las demás, todas las ADN polimerasas necesitan cebador, como vimos en el vídeo previo a este, la replicación del ADN 1, que os recomiendo su visionado porque como introducción creo que es bastante bueno, para dar una idea general. Tiene nombre propio esta ARN polimerasa que es primasa. Y se llama primasa porque es capaz de, vamos a colocar aquí, venga, vamos a colocar aquí nuestra enzima de, horquilla de replicación. Y con nuestra helicasa, os recuerdo que estaba actuando abriendo esas hebras. No voy a colocar todas las demás, ¿vale? Pero las imagináis. Tenemos este, por ejemplo, extremo 3', pues este sería el 5', aquí tendríamos, por lo tanto, porque son antiparalelas, 5', aquí 3'. Vale, pues la primasa lo que hace es crear fragmentos de ARN en una de las hebras, porque la primasa siempre actúa también en sentido 5', 3', sintetizando. Entonces ese pequeñito fragmento es antiparalelo a este de aquí, luego sería 5', 3' el sentido, lo crea sin ningún problema. En este caso, ¿qué es lo que hace? Sin necesidad de cebador, crea un fragmento, también lo haría en este sentido, pero no lo hace en el mismo origen de replicación, sino aproximadamente unos 1500 nucleótidos de distancia de ese origen de replicación, aproximadamente aquí. Crea un pequeño fragmentito. A otros 1500, otro. A otros 1500, otro. Todos ellos en sentido 5', 3'. Estos fragmentos son los primer, se llaman primer. Todo esto son fragmentos de ARN cebador. O, como he dicho, primer. La primasa, vamos a dibujarla aquí, por ejemplo. Esta sería nuestra primasa, que ha hecho ese último, está polimerizando ese último fragmentito. Vale, pues pasaríamos, una vez que tenemos situados los primers, pasaríamos a la siguiente fase, fase 4, en la cual actúan las ADN polimerasas 3 y 1. La 3 es la que lleva la carga, el peso de la formación de la replicación, es la más rápida, la más eficaz, la que tiene menos fallos. Sin embargo, necesita de la ayuda de otras. Para empezar, ya he necesitado a la primasa, pero también veréis que va a ser útil la ADN polimerasa 1. Vale, pues vamos a colocar nuestra horquilla de replicación. Tendríamos el origen, esto era el origen de replicación, nuestra horquilla aquí, para ver ahora cómo sigue el proceso. Teníamos 3', 5', y aquí la contraria. Ya teníamos estos primers. Vamos a colocarlos de nuevo. Y ahora veamos qué pasa en esta fase. Que no se nos olvide, eso sí, nuestra helicasa. Ahí, abriendo. Bien. La ADN polimerasa, vamos a darle un color verde, venga, vamos a ir con el verde. 3 es la que a partir de ese extremo, fijaros aquí tenemos el extremo 3', que es el que necesita para polimerizar, va añadiendo nucleótidos por complementariedad de la hebra molde, que era esta de aquí, y sintetiza, por tanto, en sentido 5', 3'. Aquí actúa, como digo, la ADN polimerasa, vamos a ponerlo en números romanos, que es como suele, 3. Y aquí también sintetiza este fragmento a partir de ese primer y todos los fragmentos sintetizados por la ADN polimerasa, que la colocamos ahí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora viene la ADN polimerasa 1 y va a quitar, con su actividad exonucleasa, a quitar estos fragmentos de ARN mensajero. Entonces vamos a colocarla aquí, vamos a ponerle un color violeta. Y esta sería nuestra ADN polimerasa 1, que está quitándolos, quita esos fragmentos. Vamos a colocarla aquí y vamos a ponerle aquí su actividad en la ADN polimerasa 1, su actividad que se llama exonucleasa. ¿En qué consiste? Va quitando desde un extremo ribonucleótidos hasta que lo ha quitado todo. Vamos a suponer que ha quitado también esto
esto y hemos pillado la fotografía, la autorradiofotografía, justo cuando se encuentran actuando aquí quitando ese, pero esto ya lo han quitado, ¿vale? Ahí nos quedaríamos. Vamos a ponerlo aquí para recordarlo, ¿vale? Estos los ha quitado. Esos primers que había ahí. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, por cierto, ya sabéis que estos fragmentos se llaman fragmentos ¿de qué? Efectivamente, muy bien, de Okazaki. Aquí lo he colocado, 3. Y están definiendo a la hebra, que sería esta de aquí, la que tiene los fragmentos de Okazaki, hebra retardada o discontinua respecto de la hebra conductora. Esta va rápido, esta va más lentita porque necesita hacer una operación un poquito más laboriosa. Vale, ya tenemos esto ahí quitado. Vale, ahora, ¿qué es lo que falta? Pues evidentemente, lo podéis imaginar, estos huecos que van quedando aquí, falta rellenarlos. Vale, pues eso sería la última fase. Vamos a colocarla aquí. Eso sería nuestra fase en la cual la quinta actúan la ADN polimerasa 1 y la ADN ligasa. Ya os podéis imaginar lo que pasa. Pero yo lo dibujo para que no haya dudas. Habíamos puesto aquí 3', 5', 3', 5', que siempre nos venga eso ahí claro y lo tengamos como referencia. Vale, pues ahora la ADN polimerasa 1 en su actividad polimerasa lo que va a hacer es rellenar esos huecos. Ha creado ahí ADN que vamos a colocar aquí también a nuestra, que no se me olvide, helicasa. Vale, pues ha creado aquí ADN, de modo que, este ADN lo ha creado aquí, perdón, de modo que ese hueco lo ha rellenado. Y lo mismo hace con todos los huecos siguientes, de modo que, respecto a esto de aquí, nosotros lo que tenemos es, venga, voy a hacerlo así para no entretenerme mucho, que esto es ya repetirse. Vamos a colocar aquí también a la ADN polimerasa 1 y le escribimos aquí su actividad polimerasa. Ahora está rellenando huecos, ¿ves? Aquí ha actuado antes y ha rellenado ese hueco, y aquí está rellenando ese hueco. Aún así, todavía nos quedan estos, en la hebra retardada, nos quedan estos fragmentos que tienen que ser unidos, ¿verdad? Efectivamente, eso lo realiza una enzima, vamos a ponerle naranja, una enzima que se llama ADN ligasa, como hemos indicado en el título de esta fase. Luego la ADN ligasa se encarga de unir esos fragmentos y una vez que están totalmente unidos, pues seguiría el proceso hacia adelante, ¿no? Vale, pues esto sería el proceso en cuanto a procariotas. En eucariotas, básicamente es el mismo. La diferencia o diferencias vienen dadas por la propia estructura del ADN en eucariotas. Vamos a ir viéndola. La primera, que el ADN se encuentra asociado a histonas en eucariotas. Por lo tanto, tienen primero que disociarse de la histona, luego también se han tenido que sintetizar nuevas histonas que se tienen que añadir a las nuevas, a las dos cadenas, ¿no? De hecho, parece ser que las histonas antiguas quedan asociadas a la hebra conductora, mientras que las de nueva síntesis se unen a la hebra retardada. Eso por un lado, que va a enlentecer el proceso, evidentemente. Para que no sea mucho más lento, en lugar de un solo origen de replicación, como ocurre con el cromosoma en células procariotas, hay múltiples orígenes de replicación en cada cromosoma eucariota. Y eso da lugar a los replicones. De aquí se derivan los replicones. ¿Qué es un replicón? El fragmento de ADN que se ha formado a partir de un origen de replicación. Si nosotros tenemos aquí el cromosoma, un cromosoma eucariota, que es lineal, aquí tenemos un origen de replicación. Vale, pues empieza a formarse vale, cuando choca aquí con otro origen de replicación, este fragmento se considera un replicón, ese fragmento. Luego, el cromosoma tiene tantos replicones como orígenes de replicación. Por otro lado, los fragmentos
de Okazaki son más pequeños, tienen un tamaño menor. Hay más fragmentos de Okazaki. En concreto, la primasa se separa no unos 1500, no entre 1000 y 2000 nucleótidos, sino entre 100 y 200, o sea, unos 150 nucleótidos de fragmento de Okazaki. Además, lo hemos dicho antes, lo he indicado antes, los cromosomas son lineales. Y esto supone una pequeña cuestión añadida. Y es la siguiente. A ver si me sé explicar. Vamos a explicarla aquí. Venga, voy a poner este asterisco y nos vamos a venir aquí. Vale, vamos a hablar de los telómeros. Los telómeros de un cromosoma son los extremos del cromosoma. Nosotros tenemos aquí el cromosoma, pues este extremito de aquí sería un telómero y este sería el otro telómero. Vale, pues si llegamos a los cromosomas tenemos un problema. Nosotros nos vamos a imaginar el extremo de un cromosoma. ¿Vale? Vamos a poner nuestra cadena molde y vamos a colocar la de nueva formación. Vale, la nueva formación teníamos nuestro... Esto estamos hablando del telómero, ¿vale? Esto sería, aquí esto se continuaría, esto sería un extremo, pues esto estaría continuado con todo el resto del cromosoma, evidentemente, ¿vale? Cadena molde, cadena de nueva formación. Aquí teníamos S', ¿vale? Vamos a suponer que estamos en la hebra retardada, ¿no? Vale, pues en este último trocito, ese último primer que hay ahí, va a ser retirado por la ADN polimerasa 1 y ahora debería de actuar en su actividad polimerasa. ¿Qué pasa? Que hasta ahora siempre tenía a continuación, aquí siempre tenía otra, de la cual, otro trocito de ADN que se había formado a partir de otro primer, de la cual servirse como cebador para crearla, ¿no? ¿Qué problema hay aquí? De hecho, si os fijáis, esto yo lo he puesto al revés, porque esto debería de ser alargado de esta manera. ¿Vale? Y este se habría alargado a partir del que se formase de ahí, ¿no? Vale, rellenando esos huecos. ¿Qué es lo que pasa aquí? No hay aquí nada. Aquí no hay nada. Por lo tanto, este hueco queda vacío. Y como ese hueco queda vacío, este colgajo que queda ahí también desaparece. Luego, los extremos, los telómeros van acortándose con las replicaciones. A más replicaciones, más corto va a ser. Por eso está esto relacionado con el envejecimiento celular. Es bastante interesante porque resulta que los telómeros tienen una gran cantidad de secuencias de lo que se llaman redundantes, es decir, se repiten la misma secuencia y además no tienen traducción, no se codifica en ninguna proteína. Bueno, no da lugar a ninguna proteína ni ninguna enzima. Por lo tanto, da igual que se pierdan. Es una medida de protección frente a eso. Pero claro, llegará un momento en el cual se llega al primer gen, a la primera zona que sí tiene traducción y empezaría la degeneración de la célula y por tanto muerte de la célula, ¿no? Una vez que llega a una determinada edad. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos el proceso, este pequeño detallito al final, bastante interesante, por lo menos a mí me lo parece. Espero que haya resultado de ayuda. Like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.